Bueno, vamos a hablar entonces de un tema que yo creo que os puede resultar interesante, porque cuando aplicamos hipnosis o incluso autohipnosis, realmente hay una serie de recursos que podemos emplear que la mayoría están basados en la electrónica, luz y sonido, aunque también desde luego hay otras modalidades de ayuda a la hipnosis. Vamos a ir viendo algunas posibilidades, no todas, porque realmente el número de gadgets que se han difundido con respecto a la hipnosis es tan amplio que he cogido, o he escogido, mejor dicho, los que me parecían más interesantes. En la experiencia que yo tengo con hipnosis, ya desde hace bastantes años, claro, he estado buscando siempre qué posibilidades teníamos de mejorar la hipnosis o de hacer que pacientes que tenían una susceptibilidad hipnótica baja pudieran ser potenciados, pudieran ser mejorados a través de una serie de medios. Primero vamos a ver, porque la percepción humana es algo curioso. Normalmente no somos conscientes de las frecuencias que maneja nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, al final, es un captador de frecuencias, básicamente. Fijaos, por ejemplo, que la luz visible tiene nada menos que esa cantidad de ciclos por segundo. 390 a 780 trillones en cifras anglosajonas, es decir, que serían billones en cifras nuestras. El ojo humano es curioso, como se puede registrar en los potenciales evocados, que va a responder incluso a la estimulación de un solo fotón. O sea, que no os quiero contar cuando jugamos con efectos de luz lo que eso va a producir. Ptolomeo, ya en el siglo II después de Cristo, comprobó que era muy curioso el efecto que tenían los rayos del sol cuando pasaban a través de los radios de una rueda en movimiento. Cuando la luz pasaba a través de la rueda, producía en los sujetos un efecto curioso, a veces un efecto euforizante, a veces un efecto de trance, podríamos decir. Eso ya es una observación muy, muy antigua, ya os digo, 2 siglos después de Cristo. Pero es que además el oído humano puede distinguir también frecuencias entre 20 y 20.000 ciclos por segundo. En realidad esto que estoy diciendo es falso. Puede ser más incluso por abajo, dependiendo de la distancia a la que te encuentres. Es decir, por ejemplo, tú puedes escuchar probablemente un sonido de un hercio porque tiene una longitud de onda de 180 a 200 metros. Es decir, es posible que tú, muy lejos, puedas llegar a oír un sonido de un hercio solamente. Y por arriba, algunos podrían oír incluso, sobre todo si son jóvenes, más de 20.000 ciclos por segundo. Es decir, 20.000 serían los sonidos más agudos que podemos escuchar, normalmente con la edad decrece, y 20 los sonidos más bajos. Pero luego a partir de aquí estarían los armónicos. Los armónicos son como múltiplos de las frecuencias fundamentales. Eso sería ya otra historia. Fijaos que el sonido más débil que puede escuchar el oído humano es simplemente una 40.000 millones. Va a producir una vibración de esa cantidad que, bueno, que leerla vosotros antes de que yo os la diga es más complicado. Es decir, nuestro oído puede vibrar con una vibración tan pequeña que sería tan solo 10 veces mayor que el tamaño, que el diámetro de un átomo. Daos cuenta, como hemos dicho algunas veces, y como el mismo Álvaro Calle os lo he dicho esta mañana, que además, ya que hablamos de frecuencias, la realidad es una ilusión. Nuestras moléculas son vacío. Estamos vacíos realmente. Pero ¿qué ocurre? Que nuestros átomos vibran a 10 elevado a la 22 ciclos por segundo. Esa vibración tan rápida del vacío
10 con 22 ceros detrás en un segundo, nos da una impresión de solidez. Vemos aquí a Ian, por ejemplo, tan sólido. Pues Ian es vacío. Ian es vacío. Su vida no está vacía, pero él es vacío. Y los demás también. ¿Y el peso? El peso también es vacío, en realidad. Y nuestras células, curiosamente, están vibrando a unos 1000 ciclos por segundo. Bueno, estas son algunas ideas de las frecuencias. Manejamos frecuencias de alguna manera. Entonces, desde el principio de la hipnosis se quiso ver cómo se podría ayudar a que la hipnosis se produjera por determinados sistemas. Y se pensó, cómo no, en las ondas cerebrales como una de las guías que nos indicaban la modulación de la conciencia, el cambio de la conciencia. He puesto las consideraciones de ondas cerebrales más habituales, porque según los estudiosos puede haber variaciones. Digamos que cuando estamos en un sueño profundo, vamos a emitir frecuencias delta. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras neuronas van a vibrar, van a producir descargas sinápticas con esa frecuencia, de 0,5 a 4 veces cada segundo. Eso cuando estás dormidito. El estado Z es un estado que normalmente vamos a asociar a la hipnosis en algunas partes, según los autores, porque esto varía mucho, dependiendo de las sugestiones que empleemos, dependiendo de las inducciones que empleemos, va a variar mucho. Pero el estado Z es un estado de creatividad, de ligereza, tiene normalmente dos estadios que habría que distinguir, pero no voy a meterme ahora en eso. Y el estado alfa, el famoso estado alfa, que realmente es un estado de 7 a 14 hercios, que se corresponde con la relajación. Muchos cursos de autoayuda, como el curso de control mental Silva, hizo énfasis en los años 70, los primeros 80, en lo de entrar en alfa. Ahora entramos en alfa. Bueno, realmente el cerebro está produciendo alfa, beta y gamma y todas las frecuencias de forma simultánea. Lo que nos informa un electroencefalograma es de algo que se ha filtrado. Es decir, el electroencefalograma nos habla de lo más importante, no de todo. Cuando decimos entramos en alfa, significa que hay un predominio de alfa, pero simultáneamente se están produciendo otros ritmos al mismo tiempo, ¿no? Beta y gamma son estados más altos. Beta se supone que es asociado a como tendríais que estar ahora todos, atentos, observándome, casi con veneración. Despiertos y alerta, ahí lo pone, luego es verdad, despiertos y alerta. Si aumentaras vuestra veneración todavía más, entraríais en un estado místico o en hipnosis. En los estados místicos o en la hipnosis parece que tenemos frecuencias mucho más altas, alrededor de 30 ciclos por segundo y más. Y algunos han hablado de frecuencias gamma, frecuencias epsilon y frecuencias, bueno, realmente lo que hoy en día se tiene más, como las categorías más habituales, son estas que tenemos aquí. Sin embargo, os digo, todavía es muy confuso el espectro de activación de ondas cerebrales que se produce durante la hipnosis, porque recordad que la hipnosis puede presentar muchas variaciones. La hipnosis, sobre todo, tenemos que verla como un fenómeno cognitivo. Concentración, disociación, son los factores fundamentales de la hipnosis. Concentración, disociación y sugestión. Vamos a hablar ahora de lo que yo he traducido. Le preguntaba al maestro Ian por qué traducción le daríamos en español al término entrainment. A mí me ha parecido, porque es difícil, he estado revisando incluso en internet, a ver, la gente se encontraba con la misma dificultad para traducir esta palabra en español. Para mí lo más adecuado sería el término acoplamiento. Acoplamiento porque lo que intenta explicarse, según estos investigadores, es que hay una resonancia del cerebro con respecto a una serie de estímulos fóticos o visuales o auditivos.
el cerebro sigue la frecuencia que tú le estás indicando. Creo que lo podríamos entender de un modo relativamente fácil si nos fijamos en lo que ocurre cuando varios péndulos los pones sobre un soporte móvil. Si pones varios péndulos, varios metrónomos, cada uno a un ritmo, cada uno a un periodo, mejor dicho, cuando llevan un tiempo se han sincronizado. Esto podéis ver en YouTube que hay diferentes vídeos donde sale esto, es decir, tienes diferentes metrónomos, cada uno va llevando un periodo distinto, pero en un determinado momento empiezan a oscilar todos al mismo tiempo. El mismo fenómeno de resonancia es el que estos investigadores querrían provocar en el cerebro. Claro, indudablemente esto es una vía muy prometedora, pero ahora veremos que no tan fácil ni tan prometedora como en principio se supone, para trabajar con hipnosis. Y ya desde hace tiempo se intentó trabajar con estímulos luminosos en la hipnosis. Estímulos luminosos normalmente rotatorios, por ejemplo, en los estudios de los años 30 del escritor William Burroughs y de Gray Walter, hicieron esto que se llamaba, primero probaron con luces estroboscópicas, estas que se encienden y se apagan muy rápidamente, y luego con esto que llamaban máquina de los sueños. Fijaos que las personas cuando miran a la máquina de los sueños, ahora os voy a mostrar una vista general, es un cilindro que gira, tiene dentro una luz y como veis tiene unas ranuras. Gira con la misma velocidad que giraban los discos de la época, 45 revoluciones por minuto, los discos fonográficos de la época, 45 revoluciones por minuto o 78 revoluciones por minuto. Dentro tiene un parpadeo que va entre 8 y 23 ciclos por segundo. Entonces la persona se ponía enfrente de la máquina de sueños y cerraba los ojos. Esto conecta con lo de las imágenes ideorretinales que esta mañana nos contaba Carlos Ramos. La persona cerraba los ojos, el aparato giraba y el aparato va produciendo una serie de ilusiones ópticas, por eso le llaman máquina de los sueños, aparecen como alucinaciones y esto Gray Walter y otros quisieron emplearlo como una herramienta para inducir la hipnosis. Y bueno, hay estudios interesantes, pero tampoco era una cosa tan maravillosa. Después hubo otros intentos. Por ejemplo, este es el sincronizador de ondas cerebrales que entre otros probó un autor tan insigne dentro de la hipnosis como William Kroger. Este aparato realmente iba produciendo una serie de destellos con una frecuencia que quería provocar pues una frecuencia alfa, una frecuencia zeta en el sujeto. Es un aparato que iba con válvulas y que lógicamente pues tenía, pues la electrónica de la época no era tan potente como la que apareció después. Si os fijáis, tiene en los mandos, no sé si lo veis arriba, un rango de alfa, un rango de zeta y un rango de beta que se podía controlar. Y claro, pues este aparato lo ponías enfrente a la persona y le va dando estos destellos y se supone que la persona va entrando en un estado hipnótico, o por lo menos que ayuda a que vaya entrando en un estado hipnótico. Esta tecnología tuvo luego otras secuelas, digamos, cuando sobre todo avanzó la electrónica y en los años 80 llegó la invasión de Megabrain. Megabrain es el nombre comercial de una serie de productos que aparecieron que aprovechando los avances de la electrónica, la miniaturización, etcétera, pues pretendieron mejorar lo que podría ser el sincronizador de ondas cerebrales de Kroger y de los artículos anteriores. A la persona se le ponen unas gafas
se le ponen unos auriculares y en las gafas va a haber destellos y va a oír unos ruidos con una frecuencia determinada en los auriculares. Yo probé el Megabrain en su tiempo varias veces. Era un aburrimiento. Además te ponían, claro, como no era suficiente, te ponían la inducción de un señor sudamericano que era pesadísimo, haciendo hipnosis. Aquello sí funcionaba, creo más bien que era por efecto de la hipnosis, si es que aguantabas al señor, más que por el aparato en sí. El aparato en sí yo creo que no producía un efecto muy comprobable, o por lo menos no creo sinceramente que fuera el maravilloso artefacto que te vendían. Incluso algunos hablaban al consumidor de que le proporcionaban el Satori instantáneo. El Satori es ese estado al que se llega en el Zen, ese estado especial en el que la conciencia parece que sufre un vuelco y la persona se ilumina. Bueno, os aseguro que con el Megabrain pocos se habrán iluminado, pero eso sí, se vendieron muchas unidades y además tenía programas de todo tipo que tú podías, pues, para dormir, pues pum, vale, ponemos una frecuencia tal, para estudiar, para que, bueno, un montón de cosas que pertenecen más a la ficción que a la ciencia. Sin embargo, bueno, eran equipos mucho más portátiles, desde luego, mucho más compactos, como un mando de una televisión prácticamente. El Ganzfeld fue más serio como estudio, no fue tanto un producto que se quisiera implantar en los consumidores. El Ganzfeld se empleó en los laboratorios de parapsicología fundamentalmente. Fijaos que a la persona le ponen realmente dos medias pelotas de ping-pong y unos auriculares. Los auriculares normalmente tenían la misión más de aislar de otros sonidos y las dos pelotas de ping-pong o la pelota de ping-pong partida en dos tienen la misión de producir un campo de luz difuso. El Ganzfeld producía alucinaciones, producía, bueno, otra serie de sobre todo en cuestiones cuando se introducía un aislamiento sensorial, y autores serios de la parapsicología como Honorton lo emplearon de una manera pues, habitual durante sobre todo los años 70, primeros 80. El Ganzfeld, sin ser una maravilla tampoco espectacular, fue objeto de estudios mucho más serios y de hecho hoy todavía se sigue investigando con ese Ganzfeld, ¿no? Y el Mind Mirror, o el espejo de la mente, fue uno de los intentos de un psicólogo británico, Maxwell Keith, de encontrar, pues esto que llevan muchos años buscando, el aparato que realmente te hipnotice, pero además iba más lejos. El Mind Mirror monitorizaba la actividad del cerebro de una manera distinta. Realmente lo de Keith fue una investigación seria, es decir, porque lo que te enseña, ahí veis una serie de bandas y es lo que vamos a ver ahora, es esto, es decir, el paciente está viendo no una línea de su actividad cerebral, está viendo un espejo de su actividad cerebral, porque estos son las diferentes frecuencias. Esto que va de menos a más son las diferentes frecuencias que el cerebro está produciendo en ese momento. Os repito lo que os decía antes, un EEG normal lo que te da al fin y al cabo es como un predominio de una frecuencia sobre las otras. Aquí te está dando un muestreo que el paciente puede ver en esos colores con LEDs, un muestreo de cómo es su actividad cerebral y puede aprender a dominarla. Como está contemplando en tiempo real lo que está sucediendo en su cerebro por su actividad eléctrica, puede llegar a dominarlo y llegar a estados alterados de conciencia. Lo más importante, de todas maneras, con lo que nos concierne a la hipnosis, fue también que en los estudios de Keith, él comprobaba que la medida más fiable para él de la hipnosis era, de saber que la persona estaba en trance profundo, era la respuesta psicogalvánica. Luego vamos a hablar también de esto. Estas formas, por supuesto, están cambiando constantemente
sin embargo tienen un patrón, un espectro que va tomando una forma más o menos identificable. Y vamos a hablar ahora de algo que ha creado mucha expectación también: los ritmos binaurales. Fijaos, yo esto os lo explicaba alguna vez que en algún curso. Cuando nosotros escuchamos una grabación que es estéreo, eso es mentira. No es estéreo. Es un juego que el ingeniero de grabación ha hecho a partir de señales monofónicas. Es decir, el verdadero estéreo es este, el binaural. ¿Cómo se haría una grabación binaural? Tú te pones unos auriculares y en cada auricular va un micrófono metido. Entonces tú oyes una orquesta, por ejemplo, y cuando tienes el micrófono puesto aquí y aquí, y tú después lo escuchas, esa misma grabación con auriculares, estás escuchando realmente lo que escuchabas en ese momento. Porque de la otra manera un ingeniero de sonido lo que hace es que te coge una pista aquí de los violines, otra pista aquí del timbal, otra pista aquí del arpa, no sé qué, y todo te lo mezcla y con los mandos panorámicos de la mesa de mezclas te lo sitúa. Pero eso es un engaño. Y las diferencias de fase entre un oído y otro no son correctas. Pero en el sonido binaural, cuando se escucha con música o cuando escuchamos sonidos con música, hay algunos muy curiosos que podéis escuchar en internet. Por ejemplo, de Virtual Barbershop. Lo he hecho bien. La barbería virtual. La barbería virtual. Es una grabación muy divertida que podéis encontrar, y muchas otras en internet, para escucharla siempre con auriculares. Entonces tienes una sensación muy curiosa de sonido en 3 dimensiones. Pero bueno, aquí en los ritmos binaurales se procede de la siguiente manera. Cuando ya no estamos hablando de música, sino de ritmos o de tonos binaurales, se observa un efecto que ya se descubrió en el siglo XIX. Si yo escucho por un oído una frecuencia de 100 hercios, vamos a suponer que por el oído izquierdo escucho una frecuencia de 100 hercios y por el derecho una frecuencia de 110 hercios, esa diferencia es procesada por el cerebro creando una onda cerebral de 10 hercios. Entonces, claro, esto que es discutible, aunque algunos hay como estudios a favor y estudios en contra, por lo que yo he revisado, es una vía muy interesante, porque el problema es que yo no puedo oír 10 hercios. Decíamos, nosotros oímos de 20 a 20.000 y salvo que tengamos grandes distancias, yo no puedo oír una frecuencia de 10 hercios. Pero sí puedo hacer un truco, que es poner por un lado una frecuencia de, como decíamos, 140, por ejemplo, y la otra 130, o 280 o 270. Esa pequeña diferencia mi cerebro la va a intentar igualar creando esa frecuencia central. Entonces, HemiSync es el nombre que se ha dado a una serie de grabaciones que pretenden sincronizar los hemisferios cerebrales a partir de los efectos binaurales. Sobre esto hay muchas grabaciones que se han hecho por ese sistema. Entonces, claro, podríamos jugar a crear ritmos binaurales con esas frecuencias que estamos viendo ahí. Por ejemplo, para la hipnosis, pues podríamos meter frecuencias de 1,4, de 1,8. Para estudiar podríamos meter frecuencias de 16 a 24. Este es el espectro, digamos, que tienen los ritmos binaurales. Es el aspecto que tienen. En cambio existen también los tonos monoaurales, que en realidad no hay diferencia entre los dos oídos, sino que son una mezcla de las frecuencias, pero que se escuchan con los dos oídos normalmente. Es decir, que por ejemplo una grabación binaural, si lo oímos por altavoces en vez de por auriculares, es en realidad una grabación monaural. Y ahora tenemos la última novedad en este tema, que son los tonos isocrónicos, que se representarían así. Son tonos puros.
tonos puros que ya no hace falta oírlos por auriculares. De hecho, ahora os voy a poner tonos isocrónicos para que los podáis oír. Yo os voy a pedir ahora simplemente que cerréis los ojos. Este es un tono delta, un tono de 3 hercios. Se supone que, entre otras cosas, nos va a ayudar a, bueno, al ser delta, a dormir en un sueño profundo. Cerrad los ojos. Este es un tono de 6 hercios. Va a producir un estado de sueño lúcido, hipnosis, meditación. Se supone que en esta frecuencia está vibrando el planeta Tierra, aunque muchos científicos dicen que es una estupidez. Pero hay gente que valora mucho esta frecuencia de 7,83 hercios, que es la frecuencia de Schumann. Esta, en cambio, es una frecuencia gamma. Es mucho más rápida, si os dais cuenta. Y esto nos va a llevar a un estado meditativo, místico o a hipnosis, según parece. Este sería un ritmo específico para hipnosis, este que estáis escuchando ahora. Y este ya es otra cosa que os pongo ahora. Bueno, a mí me parece que este último es mucho más agradable que el resto de los sonidos. Sin embargo, pues bueno, hay gente que es favorable a estos sonidos isocrónicos, a estos sonidos, ¿cómo los podemos llamar? Extraños un poco, porque son sonidos muy mecánicos al fin y al cabo, que se generan por un ordenador. Pero que, claro, que hace falta todavía mucha investigación para este tema. Este señor Baczynski, que fue un experto en el tema de la electrónica y la luz y el sonido aplicada a los estados de conciencia, como la hipnosis, la psicología en general, recomienda lo siguiente cuando trabajemos con frecuencias. Cuando, por ejemplo, si trabajáramos con isocrónicos, con tonos isocrónicos.
Primero, un estado teta de 4 hercios, los primeros minutos cuando estamos haciendo la hipnosis. Y después una segunda fase de 10 hercios, que estaríamos hablando de un ritmo alfa central. Alfa es entre 8 y 13, el 10 es prácticamente el centro. A partir de ahí es cuando él recomienda que empleemos ya los procedimientos ideodinámicos que hemos visto en la hipnosis. Es decir, esos procedimientos en los que, como recordáis, algunos no sabéis todavía, interrogábamos al subconsciente a partir de una serie de respuestas automáticas con los dedos o respuestas automáticas con la cabeza o con otras partes del cuerpo. No seáis maliciosos. Vamos a ver. Los partidarios de estos aparatos muestran, por ejemplo, esto. Cómo el cerebro responde al entrenamiento aumentando después de 6 minutos la potencia de la banda de 10 hercios. Muchos tienen interés en esa banda de 10 hercios, dicen que es como la mitad del funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, en los cursos de autoayuda, etcétera, se han aplicado los 10 hercios y también en la magnetoterapia con imanes, por ejemplo, cuando se han tratado problemas musculares u óseos, se han aplicado frecuentemente esos pulsos de 10 hercios. Entonces, aquí, según ellos, realmente esto es un cambio mensurable, pero hay muchos estudios que dicen que esto no es verdad. Hay muchos estudios que dicen que no es comprobable que este tipo de estimulación realmente consiga estos efectos. Preguntas sobre esto. ¿Cómo se escribe Emisync? Emi con H de medio y S-Y-N-C. Emisync es un tema que diseñó un señor que se llama Robert Monroe, que él se encontró con que espontáneamente producía viajes astrales o experiencias extracorpóreas, como le podríamos llamar. Él ha hecho cursos, ha hecho muchas cosas, ha hecho un instituto de estudio de estos temas. Él es, o fue, creo que murió ya, un firme convencido de que con el entrenamiento cerebral adecuado, mediante los sistemas de Emisync, podemos llegar a tener toda una serie de vivencias místicas, cósmicas, etcétera, etcétera. Y ha habido mucha gente que incluso aquí en España ha hecho sus cursos. ¿Alguno ha hecho sus cursos? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, relajante. O sea, es un día pasarte, todo lo que hice fue un día estar allí, estás todo el día prácticamente tumbada porque tienes unas colchonetas escuchando este tipo de música. Y bueno, con cascos, escucha, y de hecho, y luego también venden CDs que tienen como de fondo como unas pulsaciones. O sea, estás escuchando cualquier tipo de música, pero de fondo hay como pulsaciones, que es lo que dicen que te afecta a tus ritmos cerebrales. Vamos. Bien, pero nada. Nada del otro jueves, claro. Bueno, entonces hay unos efectos hipotéticos que los partidarios del acoplamiento o de la resonancia cerebral defienden, ¿no? Por ejemplo, que nos facilitan la inducción hipnótica y nos facilitan estados asociativos. También nos hablan, y no está tan claro, de los efectos en los neurotransmisores. Y todo esto yo diría que tenemos que ponerlo en cuestión, todos estos cambios que ponemos aquí. Creo que tenemos que ponerlos un poco en cuestión. Ahora bien, yo mismo he empleado varios sistemas de estos durante tiempo. Incluso hace poco utilicé un electroestimulador craneal, que es un gorro que le pones al paciente
lleva una serie de pequeñas, ¿cómo deciros? Pues pequeños electrodos, y entonces van lanzándole una frecuencia que yo personalmente no vi que produjera ningún efecto. Me trajeron a la casa el aparato, les dije yo lo pruebo durante un tiempo, no sé cuánto me dejaron probarlo, un mes y pico, y se lo devolví diciéndoles que me parecía muy bonito, pero que no era el efecto que yo esperaba, porque realmente creo que si hay algún cambio, creo que es un cambio discreto. Algunos estudios que han hecho con Gemisync sí es verdad que parecen demostrar, pero son estudios con un N pequeño, que aumentan la sugestibilidad hipnótica de los pacientes. Moderadamente la puede aumentar. En cambio, el biofeedback, o como tendríamos que decir, biorretroalimentación, lo que pasa es que biorretroalimentación, algunos traductores decían que suena muy mal. Biorretroalimentación, que nos vamos a alimentar por detrás. Decía, tiene como un componente coprológico que no es muy agradable. Vamos a hablar de bioinformación, decían algunos. Sería mejor hablar en español de bioinformación, pero bueno, todo el mundo al final dice biofeedback, o algunos dicen biorretroinformación. Bien, entonces el circuito de biofeedback ocurre de la siguiente manera. Tenemos una persona. Cualquier parecido con alguien que conozcáis es casual, ¿eh? Esta persona. Le ponemos frente a un aparato y ese aparato lo que va a hacer va a ser registrar lo que está pasando en él por algún parámetro. Por ejemplo, podríamos simplemente utilizar un cardiotaquímetro. Un cardiotaquímetro va a medir su latido cardíaco y él va a ver en una pantalla cómo es su latido cardíaco. Y a lo mejor le está diciendo, pues ahora tienes un pulso de 88 y trata de bajarlo. Y el paciente, observando el aparato, en ese circuito que se forma del biofeedback, aprende a bajar su ritmo cardíaco. Por supuesto, dentro de un orden. Es decir, no lo va a dejar tampoco, aunque los yogues de la India hacen pruebas con eso, pero normalmente entendemos que esa ganancia que va a tener, pues va a tener unos límites. Entonces, ¿podemos combinar el biofeedback con hipnosis? Sí, decididamente. Puede ser una ayuda interesante. Lo otro que yo os decía antes tiene algunas ventajas. Bueno, digamos que ahora hablaremos de las ventajas que puede tener utilizar, por ejemplo, los tonos o los estimuladores fóticos, pero decididamente el feedback tiene una serie de ventajas. Primero, porque hay una investigación mucho más seria desde hace muchos años. Entonces, tenemos varias respuestas posibles, muchas, pero he puesto las más importantes, de cara a la hipnosis. Primero, la respuesta psicogalvánica. Yo os decía antes que Cade hablaba de que realmente la medida más importante era la respuesta psicogalvánica en la hipnosis. A más resistencia eléctrica en la piel, más profundidad del trance. La resistencia eléctrica y la conductancia, que es lo contrario. Mayor resistencia eléctrica va a ocurrir que no sudamos, por ejemplo, va a haber menos actividad de las glándulas sudoríparas. Y eso, según Cade, y yo lo he visto también, es un indicador interesante. El EMG, el electromiógrafo, nos va a detectar la actividad muscular. Normalmente lo vamos a usar en el músculo frontal. Dentro de la hipnosis, en otras terapias será distinto, lo que vamos a hacer va a ser colocar al paciente electrodos en la frente. Los electrodos con una pasta conductora van conectados al aparato y el aparato nos dice el voltaje que los músculos están produciendo. Entonces, como ya os explicaba en el curso, que ninguno de vosotros recordáis ya, porque ya no os acordáis de esto que os dije, a veces una buena ayuda para detectar a un buen sujeto hipnótico es simplemente ponerle un EMG y decirle que cierre los ojos y descanse. Los sujetos que en esa situación, simplemente con esa instrucción, producen un voltaje más bajo, son normalmente buenos sujetos hipnóticos.
Pero aquí en este caso es que le estamos viendo, ¿por qué en la frente? Porque la frente es un músculo parámetro, es un músculo muy importante para evaluar las tensiones, los conflictos que tenemos, amén de otras cosas. El EEG nos va a medir la actividad cerebral, pero es muy engañoso, yo os lo advierto. Yo trabajé con el EEG y lo abandoné enseguida porque me aburría, porque no me estaba dando tampoco una indicación que a mí me resultara muy representativa. Así como el RPG y el EMG, sí, os hablo de mi experiencia personal. Y el PFT, ¿qué hace? Nos está midiendo la temperatura corporal. Vamos a ver cómo son estos aparatos. Este es el RPG, uno de los muchos modelos que puede haber. Como veis, lleva unos medidores en los dedos de la conductancia eléctrica. El sujeto tiene un aparato enfrente que con una aguja le va indicando, o con un sonido, el grado de activación. Entonces es muy típico que, por ejemplo, cuando el sujeto está dando un tono, haces de pronto, hace y se pone en agudo, porque rápidamente ante un estímulo súbito la conductancia disminuye. No, la resistencia disminuye, la conductancia aumenta. Entonces, esto por ejemplo es muy fácil de medir. Pero, ojo, esta medida está también dependiendo, por ejemplo, de la temperatura que haga. Si a un sujeto le pones una habitación con 40 grados, va a estar sudando. Entonces, la medida del RPG puede ser una medida un poco engañosa. Hay un dato muy interesante cuando trabajamos con regresión y RPG, y es que puedes encontrarte con una respuesta paradójica. Se supone que cuando estamos investigando con hipnosis, la aguja se va a disparar cuando encontramos activación. Suele ser así. A lo mejor tú no les preguntas, el sujeto no te está diciendo nada, pero tú notas de pronto que hace ¡puf!, la aguja se sube a tope. Y le preguntas, ¿qué te viene ahora? Y te dice algo. Pero hay veces que lo que te ocurre es justo lo contrario. El sujeto hace una caída. Esto puede ser más grave. Es decir, cuando el sujeto te hace una caída en el RPG de pronto, eso puede significar una experiencia traumática. En vez de tensionarse en esa persona, es como si de pronto se rindiera cuando está recordando algo que ocurrió en el pasado. Este es el EMG que os decía antes, el electromiograma. Como os decía, lleva unos electrodos que van transmitiendo a través del gel conductor el voltaje al aparato. El electroencefalograma. Últimamente se ha visto que lo que se llama el neurofeedback es útil en trastornos de déficit de atención y en algunos otros trastornos de epilepsia, por ejemplo. Pero por lo demás yo sinceramente no le veo tanta utilidad. Y este podría ser uno de los muchos modelos de biofeedback termal. Nos va dando, en este caso en grados Fahrenheit, una indicación de la temperatura periférica del sujeto, en los dedos. Esa es la que realmente nos suele importar más. Aunque si estuviéramos trabajando con terapia sexual, por ejemplo, podríamos tener un pletismógrafo, que nos estaría midiendo el grado de riego sanguíneo de las zonas genitales. Pero eso ya es un tema que lo vamos a dejar de momento. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del biofeedback? Lo primero, cuando un paciente te llega a la consulta y ve, como tenía yo antes, una serie de aparatos con botones y con agujas y con indicadores y luces, tiene la impresión de que aquello es muy científico. Es un fuerte efecto placebo. Dices, mire usted, le vamos a hacer hipnosis, pero de pronto ve, le pones una cosa aquí o ahí, dice, bueno, esto realmente es muy, muy serio, ¿no? Entonces, los equipos de biofeedback suelen generar ese efecto placebo. No hay casi ningún problema en integrarlo con la hipnosis.
y favorece la concentración. Y en algunos casos, ¿por qué decimos que, aparte de que nos va dando una indicación, por ejemplo, de esto que os decía antes, si se dispara de pronto la respuesta GSR, si la persona de pronto el corazón le late más deprisa, o si no ocurren otras cosas? Además, puede asociarse a sistemas de recompensa. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, cuando el paciente llega a un determinado nivel de relajación, suena una música. Y eso sirve como recompensa que le avisa que ha alcanzado ese nivel. O como en un documental que vi hace años en la televisión, tiene un tren eléctrico que cuando llega a un nivel, por ejemplo, de producir más ondas alfa, el tren eléctrico se mueve. Cuando deja de producir, se para. Son mecanismos de recompensa que ayudan a que el aprendizaje se haga más rápido. Entonces, mejora la respuesta en sujetos bajos e hipnotizabilidad. Ahora, yo os diría lo mismo que dice Wickrama Masequera. Por mi experiencia os diría eso. Si tenéis un buen sujeto hipnótico o incluso mediano, el biofeedback es una pérdida de tiempo. No lo necesitamos para nada. Por mucho aparataje, por muchos datos que nos dé. Hombre, a lo mejor en esto que decimos en la exploración puede ayudar un poquito, pero como inducción, Barrios dice, por ejemplo, Albert Barrios dice que es que el biofeedback en sí es una técnica de inducción. Bueno, puede ser, pero como inducción no nos añade tanto al fin y al cabo. Como inducción, creo que las inducciones clásicas de toda la vida son las que nos sirven. Bien, preguntas ahora, queridos míos. Pues yo tengo ahora en la cabeza un poco así, porque la práctica que tengo de hipnosis es la que aprendí contigo, y luego tengo el aparato de biofeedback de trabajar con todas estas medidas. Entonces, ¿cómo hacer yo con la hipnosis con el aparato? O sea, porque normalmente el aparato se pone para que vaya con la recompensa de que sube el sonido, la luz, lo que sea, pues se va cambiando. Pero en la hipnosis como... Tú, por ejemplo, le pones un GSR y entonces él, con los ojos cerrados, está escuchando el tono que le da el GSR. Muy agudo cuando está tenso, muy bajo cuando está relajado. Entonces tú haces la hipnosis normal. Lo único que, por ejemplo, cuando tiene el GSR puesto, no puede mover las manos, porque eso alteraría la medición. Tiene que estar en reposo. O con el EMG lo mismo, es decir, tú a él le has acostumbrado a que ese tono le está indicando cuál es la variación de su activación fisiológica. Y para ti también te sirve, porque tú de alguna manera estás viendo una serie de medidas que te están indicando que el grado de relajación, por lo menos, que está consiguiendo el sujeto es satisfactorio. Otra cosa es el grado de disociación que tenga. Eso ya no lo puedes saber por el aparato. El grado de disociación no, lo puedes ver por los procedimientos habituales que tenemos en hipnosis. Tú estás trabajando con alguna técnica de inducción y a la vez tienes enchufado el aparato. Y él está escuchando de ti y escuchando de ti. Sí. No suele haber mucho problema. Es decir, el paciente aprende rápidamente a llevar la atención a las dos cosas. A lo que le estás diciendo, no hay problema. Porque hay una capacidad de concentración que es básica. No, verás cómo no hay ningún problema. El tema es que, claro, tendrías que preguntarte si añade algo efectivamente cuando el sujeto es bueno. Creo que no. Creo que cuando el sujeto es bueno, no. Ahora, cuando el sujeto es bajo en hipnotizabilidad, yo sugeriría que realmente empezáramos con biofeedback. Cuando es malo, el aparato le va a ayudar a identificar su funcionamiento fisiológico. Cuando es malo en hipnosis, digo, no cuando sea malo en su vida personal, pero es otro tema. Cuando es malo en hipnosis, va a resultar que el aparato le está dando una información que a él le ayuda. Ahora, cuando hayan pasado 4 o 5 sesiones y ya tenga una práctica intensa en hipnosis, creo que podríamos prescindir del aparato o dejarlo simplemente como ayuda o como medida para nosotros. Y verás que no es ningún problema. Luego, claro, el biofeedback que empleemos va a depender del problema que tenga el paciente. Por ejemplo, para las migrañas es muy útil el biofeedback termal. Que la persona aprenda a producir calor periférico, es muy útil en las migrañas.
Más preguntas. Elena. A ver, que los estímulos que se han probado son luz y sonido, y estaba pensando que el tacto no se ha probado nada con vibraciones y... Sí, se han probado determinados elementos táctiles y de hecho algunos dicen que en el chamanismo realmente la vibración del tambor, estos elementos introducen también un componente de arrastre o de, como hemos dicho, acoplamiento. Pero lo que más habitualmente se ha probado ya de los años 20-30 es luz y sonido. Y no obstante, claro, esto, como hay tantas cosas, porque hay por ejemplo también el potenciador Graham, que no lo he mejorado, que es un elemento que te hacía girar, el procesamiento hipnoperiférico. El procesamiento hipnoperiférico a mí me gusta, pero es un flotario. Es decir, tú metes a la persona, yo eso grabé una cinta como un CD para un flotario, para unas personas que me lo pidieron, pero yo no lo he utilizado nunca. Un flotario es un recipiente de aislamiento sensorial. Tú tienes una solución de agua muy salinizada, la persona flota en ese agua y está encerrada como en una burbuja. Y claro, es un aislamiento y es una sensación de flotación muy potente, que a algunas personas les puede producir una claustrofobia importante, pero bueno, en general lo admiten, y entonces en el procesamiento hipnoperiférico se combinan sugestiones ericksonianas a varias voces con la flotación. Y claro, es una herramienta potente. Ahora, eso tienes que tener una instalación ya muy importante para tener flotarios, ¿no? ¿Más preguntas? Un comentario. A ver. Hay un método muy antiguo de sugestión hipnótica y de entrada que es el didgeridoo. Perdón, no te he oído bien. El didgeridoo, que utiliza un método de respiración para que el sonido sea constante. Y lo que genera es un estado de conexión entre el propio instrumento y el cerebro. Entonces entra en resonancia y genera una vibración que lleva al sujeto a una canción. Se usa muchísimo tiempo. ¿Tú lo has visto ese? ¿Lo has experimentado? Sí, porque yo había oído algo, pero no lo había visto nunca. El problema del didgeridoo es que para usarlo tú requiere un entrenamiento muy largo, porque se hace lo que se llama respiración circular. Se coge aire por la nariz, mientras que además a la vez se expulsa por la boca. Entonces se tarda mucho en aprender la técnica, ¿no? Pero los aborígenes se pasaban horas sentados en el suelo con el tubo sonando bastante, y eso lo que genera es, al que lo pegan mucho a la boca, porque la boca del didgeridoo, los de verdad, están hechos con una especie de cera de abeja. Entonces se pega completamente a la boca y con la caja del CD pues, genera una vibración constante, y eso mantiene el cerebro en un estado de trance durante mucho rato. Curioso. Pues a ver si un día te traes uno. Un recurso que hoy en día es fácil, que antes era más complicado porque teníamos que tener un hipnodisco, y de estos hay muchos en internet, ¿verdad? Si miráis al centro, vais observando poco a poco como un efecto estereoscópico. Ocurre que si alguien tiene epilepsia, sobre todo epilepsia fotosensible, este tipo de trucos no son recomendables, ¿no? Afortunadamente no es tan habitual, pero si seguís mirando al centro de la figura y lo combinamos con una inducción, ahora mira a otro lado, rápido. Estás un poco colgado, ¿no?